Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre Doppler continuo y Doppler pulsado? En esta figura podemos observar en la parte superior el Doppler continuo, que se abrevia con las siglas CW, y el Doppler pulsado, que se abrevian con las siglas PW. Esta figura del lado izquierdo es un transductor que está emitiendo ultrasonido. En el Doppler continuo, la mitad del transductor se encarga de emitir haz ultrasónico y la otra mitad se encarga de recibirlo. La emisión de las señales y la recepción de las señales es continua, es todo el tiempo y se hace un muestreo permanente. Ahora, las frecuencias que se reciben de todas las profundidades. No hay manera de yo determinar a qué profundidad se está recibiendo, sino que simplemente recibimos frecuencias de todas las profundidades y el equipo a la final nos da un valor máximo, que es el máximo que va a conseguir a lo largo de todo el haz. ¿Cuál es la ventaja del Doppler continuo? El Doppler continuo nos permite medir velocidades elevadas, como por ejemplo las que tenemos en pacientes con estenosis valvulares aórticas severas, pero tiene la limitación de que no podemos valorar velocidades a una profundidad determinada. En el caso de Doppler pulsado, el Doppler pulsado, la apertura total de transductor se utiliza para enviar y se utiliza para recibir. Él va enviando pulsos ultrasónicos y va haciendo muestreo de los mismos. Envía un pulso y luego hace un muestreo. Dependiendo del momento que haga el muestreo, podemos hacer determinaciones a profundidades. ¿Por qué? Porque si lo hago más rápido, pues indica que el reflejo ha sido más rápido porque la distancia es más corta y está más cerca del transductor. Pero si lo hago un poquito más tardío, eso indica que el reflejo del ultrasonido tardó un poco más en llegar al transductor porque está más lejos. Entonces nosotros podemos saber el sitio desde donde estamos haciendo el muestreo y esto es lo que se llama una muestra de volumen. ¿Cuál es la limitación? Que no podemos determinar velocidades altas. Hay un límite, que es el límite Nyquist, por encima del cual no hay manera de saber desde dónde procede esa velocidad. Y esta es la limitante en el caso de Doppler pulsado. Pero tenemos la ventaja que podemos censar en diferentes lugares o a diferentes profundidades. También lo podemos ver en esta figura. En el lado izquierdo tenemos una imagen con Doppler continuo y en el lado derecho una imagen con Doppler pulsado. En el caso de Doppler continuo tenemos dos cristales, un cristal que emite ultrasonido de manera continua y un cristal que recibe ultrasonido de manera continua con una muestra de volumen amplia que está a lo largo de todo el haz. Acá no podemos localizar exactamente el sitio donde están siendo medidas las velocidades, sino que el equipo nos hace un promedio y nos da una velocidad máxima a lo largo de todo el haz. Y la ventaja del Doppler continuo es que no se produce aliasing con altas velocidades, lo cual lo hace adecuado, por ejemplo, cuando valoramos estenosis valvulares moderadas o severas. En el lado derecho tenemos el Doppler pulsado. En el Doppler pulsado tenemos un solo cristal que emite pulsos de ultrasonido que recorren cierta distancia y dependiendo de la distancia al cual ellos vayan, tardan un tiempo en regresar. Si nosotros valoramos ese tiempo en el cual regresa, podemos crear una muestra de volumen y podemos saber el sitio anatómico donde se están reflejando las señales de ultrasonido. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos localizar el sitio anatómico. ¿Cuál es la desventaja? Que generalmente hace aliasing después de ciertas velocidades, entonces no nos permite valorar velocidades elevadas. ¿Cómo nos muestra el equipo el espectro Doppler o el flujo Doppler? Acá podemos observar en el lado izquierdo un espectro Doppler pulsado y en el lado derecho un espectro Doppler continuo. Estos son espectro Doppler obtenidos a nivel del tracto de salida, el de la izquierda, y de la válvula aórtica, el de la derecha, desde una visión apical de 5 cámaras. Cuando nosotros vemos la aorta desde una visión apical de 5 cámaras, el flujo lo vemos que se aleja del transductor. Por esta razón, el espectro Doppler aparece en la zona negativa de la línea cero, es decir, hacia abajo. En el caso de la izquierda, como estamos haciendo una determinación a una distancia, a una localización específica donde hay velocidades de flujo uniformes, en este caso el tracto de salida, observamos como una envolvente del flujo que es más densa, que es esta zona de color grisáceo con el centro claro. Y esto es muy característico en el Doppler pulsado. En cambio, en el lado derecho, cuando hacemos un Doppler continuo, la curva se llena completamente. ¿Por qué? Porque en el Doppler continuo determinamos múltiples velocidades
velocidades bajas, velocidades intermedias, velocidades altas, y no diferenciamos entre una y otra. Por esta razón no tenemos solamente el envolvente, sino que está relleno completamente con todas estas velocidades, y de esta manera nos lo presenta el equipo. Acá en esta figura podemos observar cómo se comporta el Doppler pulsado. El análisis de Doppler pulsado nos permite estudiar las características del flujo sanguíneo selectivamente en un punto determinado de las cámaras cardíacas. El principal inconveniente, como ya había dicho, es que no se pueden registrar altas velocidades sanguíneas, y como se sabe, pues altas velocidades son sinónimos de gradiente de flujo. Entonces este método no es adecuado para gradientes elevados como ocurren, por ejemplo, en estenosis valvulares, pero sí nos permite ubicar los valores de velocidad en un punto determinado. Cuando queremos trabajar con Doppler pulsado, entonces buscamos en la botonería del equipo un botón que se denomina PW y lo presionamos. El Doppler continuo es el abordaje más confiable para resolver el aliasing que ocurre cuando hay altas velocidades, ¿no? Él nos permite registrar todas las velocidades que ocurren a lo largo de este haz. Se emite un haz y se recibe un haz de manera continua, y él recoge todas las velocidades y nos da el valor de la velocidad más alta que consiga a ese nivel. Por lo tanto, es la elección más adecuada cuando tenemos velocidades altas, como ocurre, por ejemplo, con pacientes con estenosis valvulares aórticas. Para activar Doppler continuo en el panel del equipo de eco, utilizamos el botón que se llama CW. Existen dos tipos de Doppler, que son el Doppler pulsado y el Doppler continuo. Aquí tenemos una visión apical de 5 cámaras, donde vamos a utilizar una línea de Doppler a nivel del tracto de salida y a nivel de la válvula aórtica. Colocamos el cursor nos indica la dirección del ultrasonido, ahí ya estamos alineados con la dirección del flujo, esto lo podemos ver con el Doppler color, y vamos a observar que hay una línea que se llama muestra de volumen que está justico antes de la válvula aórtica. En el caso de Doppler pulsado, que lo vamos a colocar de inmediato, esa Doppler pulsado nos mide el flujo exactamente a ese nivel, exactamente en el lugar donde yo coloco las dos líneas o muestra de volumen. Pero si nosotros utilizamos Doppler continuo, nos va a hacer una medición a lo largo de todo el haz, de ultrasonido, y lo que nos va a reportar es la máxima velocidad. Entonces, en este caso, si yo quiero ver la velocidad de la válvula aórtica, colocaría Doppler continuo, pero si quiero ver la velocidad a nivel del tracto de salida muy localizada, o por ejemplo a nivel de la válvula mitral, colocaría Doppler pulsado.